dominicano temático porque primero es de nuestro país, de República Dominicana, y es una publicación que trata temas específicos. Nosotros asumimos un tema con distintos expositores, distintos analistas, y ellos con libertad exponen alrededor de ese tema. Por ejemplo, esta edición que es sobre la educación en tiempos de crisis sanitaria, bueno, aquí tenemos a María Carla, que es de aquí, que es profesora de esto, bueno, que nos acompaña allá, pero tenemos también a Jesús Peña, Cajigas, y tenemos a otros de otros países. Bueno, amigos, en este segmento ahí le dimos un avancito. Tenemos el placer de presentar la revista País Dominicano Temático. Es una revista que trata temas a fondo. Aquí la tengo en las manos para que ustedes puedan verlo. Son temas de mucha actualidad, desarrollados por especialistas en cada área. Y tenemos aquí hoy a su director, el periodista y escritor Rafael Menoscal Reynoso. Y él lleva a cabo esta labor que ya cuenta, yo creo que ya son 12 ejemplares. Cada tema de la revista se delibera en un consejo de especialistas que se escoge según el momento en que viva el país y la necesidad del debate. Fíjense, aquí la tengo, su presentación es una presentación de lujo, a colores, está bellamente diagramada. Bueno, pero vamos a darle la bienvenida a su director. Bienvenido, Rafael Menoscal Reynoso, a Contexto. Hola, Mónica. Qué bien. Creo que es la segunda vez que... Sí, es la segunda vez que estás con nosotros en Contexto. Y de verdad que cuando retorné con el tema de presentar las dos ediciones más recientes en dos universidades de España, pensé en ti. Dije, ¿cuál de los programas de televisión se ajustaría más a intercambiar sobre esas experiencias? Y dije, bueno, el de Mónica. Qué bueno, bien que estamos aquí juntos. Qué bueno, sí, Menoscal. A Rafael Menoscal generalmente le decimos cariñosamente Menoscal. Es conocido así en todo el área del periodismo. Y yo te pregunto, Menoscal, la satisfacción de un producto terminado, de un producto de mucha calidad como el que tú tienes en País Dominicano Temático y poderlo llevar a universidades españolas a presentarlo, me gustaría que me describieras tu impresión de cómo fue acogida la revista antes de comenzar a hablar más a fondo de cómo concebiste este producto y las repercusiones que tiene, el análisis de cada tema que han coincidido en que son temas de muchísima actualidad. Oye, en una ocasión recuerdo que alguien me dijo, ustedes tienen una bola de cristal que pueden un poco adivinar qué es lo que hay en el tapete. Y yo, no, simplemente nosotros concebimos cada edición a partir de lo que puede estar en el tapete. Sin embargo, yo te digo que hay ya programados temas hasta el 2023 y nosotros no somos adivinos para saber si en el 2023 esos temas podrían estar vigentes. Sin embargo, hay un conjunto de temas que giran. Pero te quiero contar una historia, Mónica, por los que implica estar contigo en un programa tan importante como este. Cuando nosotros ideamos esta publicación, muchos no creían que podía perdurar. Con este problema de la crisis de los medios impresos, etcétera. Yo recuerdo que me reuní con un par de amigos, que no voy a mencionar su nombre, y me dijo, uno de ellos me dijo, tú te podrías aventurar y podrías hacer una inversión que no daría resultados. Sin embargo, yo le comentaba a ese amigo, mira, nosotros no pensamos hacer una publicación con informaciones de la actualidad, porque ya eso, con la situación que hay de las redes sociales y todo esto, que los temas pueden caer en un segundo, eso no tendría sentido. Nosotros lo que procuramos es hacer lo que no están haciendo los medios convencionales, es decir,
ya los medios convencionales no publican, un ejemplo, ediciones especiales sobre temas de profundidad. Aquellos equipos de investigación que tenían los periódicos, los diarios, no lo tienen, los propios suplementos culturales han caído. Entonces dije, pero lo que tenemos que hacer es procurar una publicación que en verdad reemplace eso, que llene ese vacío que hay en los medios convencionales y que no pierda vigencia sus trabajos. Entonces nos abocamos a ver esto y también hacer una investigación sobre lo que implica el formato tradicional de la revista. Y fíjate que esta publicación, País Dominicano Temático, tampoco se enmarca dentro del formato tradicional, sí. Y lo tratamos de hacer así. Recuerdo que me gusta mucho el formato, es muy manejable. Fíjense que es un formato largo, sumamente manejable, fácil, que no se desgonza. Es muy bueno, la diagramación también. Te digo que en una ocasión, cuando presentamos la primera edición, que fue sobre temas constitucionales, al difunto Adriano Miguel Tejada, que en paz descanse, Adriano me dice, pero Menoscal, tú nos estás metiendo en un lío. Digo, ¿con qué? Pero fíjate mi librero, ¿dónde lo coloco? Digo, no, Adriano, tú lo que tienes ahora es que adaptar tu librero a País Dominicano Temático. Pero lo cierto es que ha tenido una gran acogida en todos los sentidos. Nosotros hemos procurado que haya un producto de la mayor calidad posible en todos los sentidos. Tenemos un equipo técnico maravilloso, una diseñadora, un ilustrador que es del más alto nivel, y procuramos que también cada uno de los artículos, cada uno de los análisis se elaboren y se conciban de conformidad con lo que es el concepto de la revista. Yo siempre he dicho, Mónica, que en todo hay que tener concepto. Lo fundamental es tú tener claramente el concepto de lo que tú quieres. Un ejemplo, si tú quieres construir una familia, tú debes tener el concepto de familia que tú quieres. Sí. Y si quieres construir un país igual. Un país. Entonces un negocio, tú tienes que tener, lo primero que tú tienes que elaborar es el concepto. Claro. Y nosotros, de verdad, que elaboramos el concepto y ha caminado. Un ejemplo, ahora que tú hablas de la actividad en España, tuvimos una experiencia riquísima, que de seguro tú me la vas a preguntar. Sí. Quizás me estoy adelantando. Sí, ya te pregunté. Cuál fue la experiencia que tú tuviste como exportador de material, o sea, de material intelectual al presentar esta revista en universidades españolas. Sí, lo primero es que nosotros tuvimos una primera experiencia en febrero pasado, que estuvimos con el ministro de Educación Superior, ya no tanto con el tema de la revista, pero en un momento estábamos reunidos con algunas autoridades de la Universidad Camilo José Cela, y se adelanta la que estaba coordinando algunas actividades del ministro y del propio país en esa universidad, y que es funcionaria de allá, Karina Narpier, y me dice delante de las autoridades, Menoscal, vamos a presentar País Dominicano Temático en un evento aquí en la universidad. Mira, el 25 de junio, hay una investidura de 29 estudiantes dominicanos de maestría en distintas ramas. Entonces, excelente ocasión. ¿Qué tú crees si aprovechamos esa ocasión y hacemos en esa semana también la presentación de la revista? Bueno, eso se armó, ella lo organizó conjuntamente con las autoridades de la universidad, y aprovechamos esa convocatoria para por igual hacerlo en otra universidad que está un poco en las afueras, que es en Cantabria, en Santander específicamente, la Universidad Europea del Atlántico, en donde yo fui en esa ocasión a llevar al ministro, y tengo unas muy buenas relaciones con su cuerpo, con su rector, con Rubén. Y entonces ellos me plantearon por igual que si yo iba a una actividad en Madrid, que por qué no hacía lo mismo, ya que había dos profesores de esa universidad que escribieron sus análisis para esta edición que tiene que ver con la educación en tiempos de crisis sanitaria, y así lo acordamos. Entonces hicimos un programa con varios días en Santander, presentamos en un panel en la Universidad
Europea del Atlántico, conjuntamente con dos autoridades del periodismo, el exdirector del periódico el Diario Montañés, que es el principal periódico de la comunidad de Cantabria, y con la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria. Me armaron ese panel y conversamos sobre todo alrededor del tema de la revista, pero también de otros elementos que tienen que ver con el periodismo. Tú sabes, Menoscal, que justamente te iba a hablar de eso antes, de que yo a las puestas en circulación de los números que he ido, considero que han sido actos importantes porque han sido detonantes de discusiones, de sociabilización, de temas, por ejemplo, que fue hacia una protección social universal. Fue muy interesante, se invitaron las personas que escribieron los artículos, así como otros, el de la educación también. Entonces son, vamos a decir, ejercicios intelectuales que tienen que hacerse respecto a un tema que está en el tapete, porque no solamente es tener la revista aquí y tenerla como consulta para este tema, sino provocar lo que es, como dicen, un main thrombo, lo que es ¿cómo se dice en español? No sé. Tener nuevas ideas sobre un tema específico, y eso creo que es lo que tú has tratado de lograr en estos temas, y según me dices, se aprovecharon estos temas en España para también hacer análisis en torno al tema general de la revista. Sí, y en ese caso muy particular de lo que tú estableces, nosotros dijimos en la presentación que no hacemos un cóctel. Es decir, no tiene sentido no, claro. que hagamos un protocolo, un cóctel de puesta en circulación, como le llaman, puesta en circulación de la revista, y lo que hacemos son actos de contenido. Como claro. Tú has asistido a varios de los eventos que celebramos, tú te darás cuenta que buscamos un panel que no necesariamente tienen que ser los analistas de la edición. Por ejemplo, al que tú asististe sobre la educación en tiempo de crisis sanitaria, que pienso que participaron los dos ministros de Educación, el doctor Roberto Fulcar, que es ministro de Educación, y el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y por igual después, en este otro evento de la presentación de la más reciente, que es hacia una protección social universal, participó el ministro como panelista, participó el ministro de Trabajo, participó el director general de la Seguridad Social del Consejo, la de la Vida, la de Prosoli. Es decir, nosotros procuramos siempre que ese público que nos sigue, ese público que nos apoya con frecuencia, tenga también en sus manos no solamente la edición, sino que tenga el debate. Es decir, porque lo que procuramos es eso, es decir, lo que buscamos es habilitar debates que vaya dirigido a distintos sectores. De hecho, yo creo que sería interesante hacer como una especie de resumen con las ideas más importantes de cada uno de los panelistas o analistas de esta revista para tener ciertas conclusiones en el tema. Creo que eso le daría también como un peso al momento y un aporte que pudiera ser publicado en los periódicos, socializado en los programas. Me parece que eso sería bien interesante. Bueno, yo te voy a dar una primicia que no necesariamente es lo que tú estás planteando, pero sí le voy a dar una primicia a este programa. Nosotros vamos a lanzar en el 4º aniversario de la revista, que va a ser en noviembre. Nosotros vamos a publicar un libro con contenido de las 12 ediciones. No todos los artículos. Sí, los mejores. Sino, bueno, es que hay el gran dolor de cabeza, porque son todos importantes, sí. Porque nosotros tratamos sobre todo de que cada autor, cada analista tenga aval en el ámbito que está manejando. Pero en ese tema. libro debería de haber conclusiones, como lo que te digo, y ahí tener como una ficha de cuáles fueron los aportes principales de cada tema. Sí, sería bien interesante. Sí, van a ver ahí dos o tres artículos de cada edición, porque si
Si fueran 3 o 4 tomos, no tendría sentido. No, claro, hacerlo, no la tendría revista. sentido. Es un poco recoger lo fundamental para que quede registrado en la historia de lo que se ha publicado en estos primeros 4 años de revista. Bueno, y tenemos, tú conoces al doctor Antonio Siriaco Cruz, Sí, que es claro. uno de nuestros colaboradores principales, y el doctor Antonio Siriaco Cruz precisamente está coordinando la próxima edición de la revista. Ah, es decir, pero no, qué bien. no coordinando. Nosotros ¿Cuál es siempre el buscamos, tema? el próximo tema es súper interesante. El tema del momento, ¿cuál es? El tema fiscal. Y es sobre... Muy Y importante. se va a este titular, número. te lo revelo a ti, Sí. que es primera vez que lo revelamos, se va a titular Pacto o Reforma Fiscal, Callejón sin escapatoria. Entonces, en ese caso, el profesor Siriaco Cruz está coordinando a los analistas y discutimos Sí. cuáles serían los posibles Excelente temas de esos tema, analistas. excelente Y tema. va a ser una edición súper especial, de verdad que Fantástico. sí. Va a ser muy interesante porque además es el tema que está ahora mismo en el tapete, no solamente en República Dominicana. Ya recibimos un ejemplo, que lo voy a dar de primicia también, como primer artículo para esa edición, recibimos un artículo del embajador de España en Angola, el embajador Manuel Hernández Ruiz Gómez. Fue el primer artículo que llegó, un artículo interesantísimo sobre el tema fiscal en América, con énfasis en República Dominicana, que va, pienso, como toda, embajador de España, de España. español. ¿Y por qué él lo hace sobre el... Porque él tiene una especialidad en América. En América. En América, Okay, él es doctor en Historia de América, Sí. pero además de eso, él fue cónsul general de España en República Dominicana, muy bien. fue cónsul general, embajador plenipotenciario de España en Haití. ¿Vendrá él entonces a la presentación? O si no, lo tendrás por Zoom, me imagino. Por Zoom, pero es que es analista. Sí, Es sí. uno de los analistas, al igual que como lo es el profesor Sí, Siriaco no, y Cruz. como tú muy bien dices, no necesariamente en la presentación tienen que estar todos los autores, sino es simplemente debatir. Menoscal, no quiero que se me quede el tema, mientras tú hablabas de cuando estuviste en las presentaciones de las 2 universidades españolas, que en un caso había una graduación de jóvenes de maestría, y quiero preguntarte, ¿qué tantos dominicanos viste? Porque ahora hay muchos dominicanos tomando especialidades, maestrías o posgrados en España. ¿Tuviste algún contacto con ellos? ¿Qué me puedes decir al respecto? No solamente que lo tuve, sino que lo tengo. Es decir, y es una pregunta muy, pero muy interesante que tú me acabas de hacer. Porque aquí se subestima y se mete en el montón a todos los dominicanos que viven en España. Hay una gran cantidad de jóvenes, Claro, pero brillantes. muchos jóvenes que se están preparando, que tienen un gran entusiasmo en lo que implica su preparación diaria en las universidades, que pienso que son el futuro en materia de la diplomacia también en el exterior, que no tenemos que estar exportando de aquí para allá. Hay mucho talento en distintas ramas. Por ejemplo, yo tuve varias reuniones con médicos dominicanos, médicas dominicanas. Tuve la oportunidad de participar en un evento celebrado alrededor de las mujeres. Estuve también participando con ingenieros, muy específicamente ingenieros civiles, y con abogados. Pero hay una gama de profesionales jóvenes, talentosos, que debe ser el futuro nuestro para el tema de los cargos diplomáticos, y que además tienen vínculos políticos, porque el dominicano en el exterior nunca se desvincula de su país, en ninguno de los sentidos, ni en el sentido económico, ni tampoco en el sentido propiamente social, político. Y sobre muestra todo. de esto es cómo las remesas de los dominicanos, tanto en Estados Unidos como en Europa, han sido soporte en este momento de crisis. Fíjense que las remesas han venido a sustituir en parte lo que ha sido las entradas por turismo que no hemos tenido, de manera que el dominicano, no solamente eso, también inversiones en construcción, por ejemplo, han sido dominicanos que gracias a las ayudas que han tenido fuera, han podido venir a invertir aquí, de manera que el dominicano incluso quiere volver al final de su vida a pasar lo que le quede con su familia, con su gente. El dominicano no se desvincula fácil de lo que es nuestro país. Aunque hay una nueva generación que ya no es igual, de jovencitos, que sí se podría quedar.
pero hasta ahora las generaciones que se han ido siempre han querido volver. ¿No? Y hay muchos dominicanos jóvenes que quieren hacer inversiones aquí. Claro. Después te voy a revelar algo en torno a lo que me han querido involucrar en materia de negocios, sobre todo en el ámbito del tenis. Ahí quieren hacer aquí un torneo mundial internacional de tenis y otros negocios que quieren hacer algunos amigos, en el caso muy particular de la importación de vinos, etcétera. Pero hay mucho talento y el país no puede seguir pensando, la mente dominicana, que los dominicanos que viajan, que están en el exterior, están haciendo cosas indebidas. Hay dos que, como en todas partes como en del todas mundo, partes del mundo, que hacen cuestiones indebidas, son propios del el mismo ambiente donde se desenvuelven y el ambiente donde se desenvolvían antes, pero hay mucha gente con talento, que le sobra talento, le sobra intención, buenos deseos, le sobra honestidad. No, y de hecho, por ejemplo, en la clase médica tenemos médicos dominicanos, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos médicos dominicanos. Yo conozco muchísimos jefes de hospitales incluso, o de sección de hospitales en los Estados Unidos, y en España también conozco. De manera que, y no solamente médicos, tenemos de todo. Y mira, como tú muy bien dices, también nuestra posición estratégica de la República Dominicana nos hace, vamos a decir, punto de foco en cuanto a hacer, tú mencionabas esto como torneos de tenis, torneos de lo que fuese, como deportistas también somos muy destacados. Yo creo que el dominicano tiene que tener su orgullo nacional como persona, y yo creo que lo tenemos. Claro, tenemos problemas como en cualquier lugar del mundo, pero también en este momento yo pienso que estamos superando muchas crisis. De hecho, la crisis económica que tenemos, somos de los que más estamos señalados por los organismos nacionales y por los propios organismos internacionales y nacionales, de que estamos a la cabeza de saliendo de la crisis. No podemos, tenemos que tener nuestro orgullo muy alto. No, yo pienso que y trabajarlo, por supuesto. Yo pienso que nosotros avanzamos. Mira, y con respecto al tema de los médicos, a mí se me acercó luego de la presentación de la revista en la Universidad Camilo Cesela, que dicho sea de paso, nos dieron un reconocimiento, si la universidad nos dio un reconocimiento como publicación que defiende sobre todo la lengua española, y como publicación que procura fomentar la educación, tanto en República Dominicana, en Europa como en América, porque tú sabes que la revista nuestra ha trascendido los litorales de dominicanos, y no es la primera vez que se presenta en España. Nosotros, la que tuvo que ver con el tema de migración, la presentamos en Casa de América, en un panel por igual, muy interesante. Entonces, me vi cuando concluimos ese evento, que tuvimos la celebración en un salón, se me acercó un médico dominicano, un reputado médico dominicano, para obsequiarme su libro, y me dijo: este libro yo no lo estoy vendiendo. Este libro, mi padre, me mencionó esa historia, me pidió que escribiera sobre un tema trascendente y que no vendiera el libro. ¿Cuál era el tema? Sobre el médico, el papel del médico. Es un libro muy interesante que luego lo puedo socializar contigo. Pero hay mucha gente esperando oportunidades por igual en esos países, mucha gente desarrollándose profesionalmente en los distintos ámbitos, mucha gente también desarrollando proyectos económicos en España, muchos jóvenes integrados a la política, ya sea de un partido, ya sea de otra. Y entonces yo pienso que eso tiene un gran valor. Menoscal, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera que tú nos dijeras, para los que también me imagino que lo tienes online, ¿verdad? Sí. Para que los que no pueden, bueno, me imagino que también hay una forma de inscribirse para recibirlas, pero los que lo quieran ver online, ¿cómo hacen? ¿Cuál es la dirección? El País Dominicano Temático, paisdominicaноtemático.com. Ahí lo podemos ver todas las ediciones. Están todas las ediciones. Y estamos trabajando también para que sea interactiva, es decir, que eso te iba a preguntar, que si podían poner sugerencias. Exacto, y adicionar un ejemplo, ahora que mencioné al profesor Ciriaco Cruz, el próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas. El doctor Ciriaco Cruz, un ejemplo, escribe sobre
el tema fiscal. Sí. Pero ¿qué sucede? Que al profesor le hacen preguntas y entonces puede un poco responder Fantástico y concluir sería. algunas Muy bien. ideas, porque Me gusta mucho la también idea. esta revista tiene los límites de palabras y hay veces que los analistas, los autores, Pueden desarrollar no más a pueden en ese espacio desarrollar todo lo que quieran. Que lo van a hacer en el Menoscal. libro, ¿eh? Fantástico, me encantó haberte tenido aquí con nosotros desarrollando este tema tan interesante. Esta revista, te lo he dicho personalmente, me gusta mucho, me gusta su contenido, la seriedad de las publicaciones, su formato, de manera que soy una asidua lectora de esta revista. Te felicito y a ustedes amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.